Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Padre Miguel y todo aquel que vea este video. Es la quinta o no sé qué número vez que estoy grabando esto, pero creo que vale mucho la pena. Y este tema es la afectividad humana. ¿Qué es? ¿Por qué se caracteriza? Veamos a continuación. La afectividad es un hecho común a todos los humanos y son hechos de actividad psíquica, no una actividad intelectual, no una actividad volitiva, sino psíquica. Y esto sucede en una zona intermedia entre el plano sensible y el plano intelectual. Conecta a ambos, como yo conozco sensiblemente y como yo razono, ¿verdad? Como reflexiono. Entonces, hay que distinguir también entre un sentir objetivo y un sentimiento subjetivo. Cuando yo digo siento frío, estoy describiendo una realidad externa que me está afectando. Hace aire frío, yo siento frío. En cambio, el sentimiento es subjetivo. Cuando yo digo siento tristeza, estoy describiendo al mismo hecho en sí. Siento tristeza, ya está. No estoy describiendo un objeto externo, sino el mismo sentimiento en sí. Y por último, es irreductible a una objetivación intelectual. Por ejemplo, no puedo yo coger a la felicidad y pues examinarla intelectualmente, ¿no? Porque la supera. O sea, uno puede describirla quizás, pero pues este mismo estado anímico supera a la objetivación intelectual. En antropología filosófica, las emociones y los sentimientos son la valoración subjetiva de una realidad externa con respecto a las propias inclinaciones. Toda esta letra se puede resumir aquí en esta imagen que vemos al costado de un tipo que está rockeándola ahí con sus mechas y sus lentes con tiras, que no sé qué sentido tienen, pero expresan mucho. Entonces, digamos que está escuchando una canción de rock, su canción favorita. Y entonces esta canción mueve en él alguna cosa, ¿no? Le gusta. Entonces, es una tendencia suya. Esta inclinación por el rock. Le encanta el rock, esta canción le ha gustado, por tanto, dentro de él lo mueve a que pues reaccione, ¿no? Y exprese que le ha gustado. Y a este fenómeno se le llama una dimensión somática, ¿no? El fenómeno afectivo tiene una dimensión somática, es decir, que el cuerpo reacciona de una o de otra forma según el objeto desencadenante que ahora veremos a continuación. Y de hecho, estas son las similitudes o los elementos comunes entre la emoción y sentimientos que son diferentes. Pero vayamos al grano. Un objeto desencadenante es el objeto o la cosa, la situación, la circunstancia que me provoca a mí determinada emoción o determinado sentimiento. Una reacción, en pocas palabras. La perturbación anímica es el efecto inmediato dentro de mí después de haber captado la realidad, que puede ser que me guste o que no me guste, que me parezca bueno o que me parezca malo. Entonces hay una perturbación dentro de mí. Luego, esta perturbación produce dos cosas: una alteración orgánica, física, corpórea, y una conducta práctica. Por ejemplo, alguien me ha gritado, ese es el objeto desencadenante. Alguien me gritó. ¿Qué pasó dentro de mí? Pues me puse un poco nervioso. Y de pronto, ¿cómo se manifiesta? Me pongo a sudar de repente, ¿no? Por eso pues te botas aquí. ¿Y cuál sería la conducta práctica? El hecho concreto que como yo voy a responder. Por ejemplo, grito también, ¿no? ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué me gritas? ¿No? Por ejemplo. Esto sería pues el hilo conductor entre, en cualquiera de los dos casos, emociones y sentimientos, desde un objeto desencadenante hasta conducta práctica. Las distinciones entre emoción y sentimiento son las siguientes. Mientras que en las emociones la perturbación es brusca y es profunda en la vida psíquica y fisiológica, los sentimientos no. No son tan fáciles de captar tampoco, no cambia la vida psíquica ni fisiológica, al contrario, establece un equilibrio entre las diferentes atracciones y repulsiones en el caso de los sentimientos. Por otro lado, tiene cada una de ellas una reacción fisiológica, a pesar de que en el caso de los sentimientos no sea tan marcado. Las emociones se caracterizan por tener reacciones viscerales, musculares y también reacciones expresivas. Las viscerales son las que mueven a nuestros distintos sistemas
organismos internos, ¿no? Por ejemplo, el respiratorio o el aparato circulatorio, el digestivo, lo que sea. Yo, por ejemplo, estoy a punto de exponer y me pongo nervioso y entonces me falla la respiración, ¿no? Luego también puedo tener una reacción muscular de que me tiemblen las manos, ¿no? Ahí están los temblores. Y por último, una reacción expresiva en mi gestualidad, en la que hago, pues, una cosa así, qué miedo, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Y cada emoción predispone al cuerpo a un tipo diferente de respuesta. Esta tiene su raíz en latín, que es movere, movere de mover, y de mover desde, ¿no? Pero desde hacia un lugar. Y te mueve desde donde tú estás hacia un lugar determinado, no físicamente, sino, o sea, no que te vas a poner a caminar, ¿no? Sino físicamente de repente te predispone a temblar, te predispone a respirar más agitadamente. Cada emoción pues, tiene una cuestión particular y es muy útil encontrarlo. Luego, en el caso de los sentimientos, tiene las siguientes características que muy similares al caso de las emociones en cuanto a la terminología, pero son diferentes en cuanto a que no son tan marcadas, tan fáciles de distinguir. Entonces, hay expresiones también en el rostro, hay actitudes y también hay unas reacciones sinestésicas, es decir, del cuerpo, de las posturas y tal, pero son más controlados los sentimientos, estas expresiones, por tanto, también serán más controladas. Y como decía desde un comienzo, la diferencia está en que los sentimientos llegarán a dar un equilibrio a la persona. Son muy buenos. Vamos a continuar y vamos a encontrar que hay 3 clasificaciones en el libro acerca de las emociones, pasiones y sentimientos. Por un lado tenemos a la psicología experimental, en segundo lugar a la clasificación clásica y a Max Scheler, fenomenólogo, y pues las familias de emociones planteadas por la psicología experimental, aquí tenemos un modelo, ¿no? Que es el modelo circular Plutchik, que no es exactamente el que marca el libro, pero me parece bastante interesante porque nos relata, ¿no? Acerca de que, mira, entre la sorpresa y el miedo, cuando ambas emociones se combinan, nos puede producir un susto, ¿no? Entonces aquí pues se pueden ver las infinitas combinaciones que hay entre una emoción y otra. Las familias emocionales que describe en el libro son las siguientes: ira, tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión, vergüenza, y pueden haber más, ¿no? Pero según el autor de este libro y a las fuentes a las que haya recurrido, pues son estas. También tenemos la clasificación clásica, que distingue 2 principalmente. Esto me gusta, esto no me gusta. ¿Cuál es el objeto de tendencia? Es decir, si hacia aquí o hacia allá. Si esto me gusta, esto no me gusta. ¿Y cuánto dura? Entonces, si el objeto me gusta o no me gusta, es este objeto en concreto. ¿Y cuánto tiempo me dura este rechazo o este gusto por este mismo objeto? Entonces se distinguen 2, las pasiones del deseo y las pasiones del impulso. O en otras palabras clásicas, el apetito concupiscible y el apetito irascible. El apetito concupiscible marchará hacia, o tendrá la tendencia de ir hacia aquello que nos gusta, mientras que el irascible rechazará todo aquello que no le gusta o que está en medio de aquello que nos gusta y nosotros. Entonces lo moverá hacia un lado, ¿no? En tercer lugar, Max Scheler habla acerca de una estratificación de los sentimientos. Entonces, ya no, por un lado tenemos emociones, ¿no? En segundo lugar, las pasiones, y en tercer lugar, los sentimientos. Y esta estratificación está en 4 niveles. El primer nivel y más básico es el sensible, o quizás más bien el sensorial, ¿no? Por ejemplo, siento hambre. ¿Cómo sé que siento hambre? Porque en primer lugar en el estómago, que está en una zona del cuerpo determinada, uno lo siente y dice, aquí está pasando algo, ya, como he aprendido, es hambre. Sentimientos vitales y corporales. Por ejemplo, uno aquí puede decir, estoy sano o estoy enfermo. Cuando uno está sano, el cuerpo está pues, bastante bien, ¿no? Uno se siente bien. Y dice, estoy sano, me siento bien. Mientras que por otro lado, cuando uno está enfermo, pues puede sentir algún malestar y esto hace que uno decaiga y por tanto estamos hablando a ese nivel de sentir. Un tercer nivel de sentimiento es el psíquico o anímico. Por ejemplo, una reacción a una carta, ¿no?
Si esta carta trae buenas noticias, pues nos traerá alegría, consecuentemente. Pero si trae una noticia que nos parece pues, lamentable, pues producirá en nosotros ira de repente o quizás tristeza. En cambio, los sentimientos espirituales son pues, más elevados y están en esta estratificación pues, un poco más arriba, a pesar de que lo enumeramos hacia abajo, pues quedará mucho más alto con respecto a los demás estratos de sentimientos, que pues como cada persona, como todos, tenemos una dimensión espiritual y tendemos hacia algo mucho más elevado a nosotros mismos. Por tanto, también habrán sentimientos de esta clase que nos muevan pues, a una satisfacción. Por ejemplo, cuando uno está en la misa gozándola, pues tiene pues, reacciones de sentimientos espirituales. No necesariamente se manifiestan en el cuerpo. Pues, por ejemplo, cuando uno hace una acción buena, también tiene pues, un sentimiento espiritual de haber hecho alguna cosa bien. Y no necesariamente se manifiesta en los otros estratos anteriores. Por último, bueno, antes de acabar vamos a hablar acerca del temperamento, carácter y personalidad. Cabe señalar que cada uno de ellos se construye por encima del otro. El temperamento es la base genética, por así decirlo, y por encima, con el repetido acto, con la construcción de nosotros mismos, ¿no? Modelándonos por el ambiente cultural y también por factores educativos, vamos construyendo el carácter. Y por encima del carácter, con esta repetición de hábitos, o con la adquisición de hábitos, mejor dicho, vamos a conseguir una personalidad, que es la consecuencia de esta construcción hacia arriba, ¿no? Temperamento, carácter, personalidad, y nos dará una distinción con respecto a las demás personas. Por último, para terminar, vamos a hablar acerca de lo que nos dice la filosofía antropológica contemporánea con respecto a si la afectividad tiene un carácter cognitivo, o sea, si nos enseña, si nos capta información, si conoce la afectividad, pues sí. Entonces, pero ¿qué puede conocer? Aquello que es real para mí, no para los demás. Por ejemplo, yo siento pena. Bueno, a lo mejor esta noticia que me acabas de decir es buena para el otro. En el sentido, pues, hay cuestiones bastante objetivas, ¿no? Pero en este sentido se trata de la subjetividad de las mismas emociones. Entonces, a lo mejor otra cosa más fácil, este libro no me gusta. Más sencillo, ¿no? Entonces, este libro le puede haber gustado al otro, pero a mí no me gustó. No quiere decir que no sea útil, pero a ver, no me ha gustado. Y este libro a mí me ha encantado, el libro de Antropología Filosófica de García Cuadrado, que vamos avanzando, está muy bien. Luego, Daniel Goleman dice que tenemos dos mentes, una que piensa rápido, perdón, una que piensa y otra que siente. Y esta que siente es mucho más rápida que la racional, en cuestión de procesar, ¿no? Porque lo que nos da de información está a un nivel pre-reflexivo, no reflexiona la razón, y tampoco es racional, porque es propiamente también de la misma. Por eso es que la información que nos da, o el conocimiento, es pre-reflexivo, es pre-racional. En la vida humana se dan actividades cognitivas de comprensión inmediata gracias a determinadas vinculaciones de tipo afectivo. Porque cuando relacionan, por ejemplo, o que ponen en un ejemplo de un concepto, un libro que me gustó, o un personaje de algún programa que era mis favoritos en la infancia, entonces me va a ser más fácil relacionar. ¿Y por qué? Porque hay pues esta relación o esta vinculación afectiva. La correlación entre sensación de felicidad y consecución real del bien. Hay una correlación entre que yo estoy consiguiendo un 20 y mi felicidad por haberlo conseguido, por ejemplo, ¿no? Ya sé que no lo voy a conseguir en esta, pues no pasa nada. Pero está bien también definir o distinguir entre la consecución real y la sensación de plenitud. Porque, a ver, puede ser que yo solamente haya conseguido un 20 y esté feliz, pero a lo mejor no apruebo todo el curso, ¿no? Entonces, y además hay que ver que la felicidad más grande y plena será en el cielo. Por tanto, las felicidades que podamos encontrar aquí serán siempre limitadas. Por último, Edith Stein nos dice que, bueno, conocida por nosotros como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que hay una comunicación interpersonal y que para ella es necesaria la empatía.
y esta no es estrictamente racional. Estos fenómenos empáticos se podrían describir como la capacidad de sentir con el otro, experimentar lo que está sintiendo en ese momento la otra persona, nos permite o nos facilita la comunicación. Entonces, no solamente tiene que haber una comunicación efectiva en el sentido de que estoy entendiendo lo que me dices, está bien, ¿no? Sino que también afectiva. Es decir, que nosotros podamos comprender también esa dimensión afectiva de la otra persona, y entender no solamente significa saber qué ha sucedido, sino que tratar de llevarlo a nuestra propia afectividad y actuar en consecuencia. Sin más que añadir, debo agradecer por la paciencia y por escuchar. Muchas gracias y espero que este video sí salga.